el día jueves u otro día. Digo el día jueves porque me doy cuenta que algunos tienen clase conmigo, otros tienen laboratorio de fisiología. De igual manera, podemos acomodarnos. No sé si seguimos hoy porque está lloviendo, entonces no sé si se les hará fácil. O de pronto pueden concertar entre ustedes y me retroalimentan y sacamos un día para sentarnos y mostrarles a cada uno de ustedes sus exámenes. Ojo que eso es importante, doctores, porque si yo he cometido algún error, yo puedo solicitar al CUA que me permita hacer la corrección. Recuerde que eso es mi deber y ese es su derecho. ¿Ok? Entonces, no desaprovechemos Profe, la pero oportunidad. para esa revisión habría que ir a la universidad o es aquí virtual. No, doctora, el objetivo era ese, es ese, de que usted se desplace a la universidad y vea en físico su examen, ¿ya? Para que usted vea dónde se equivocó, cuántas preguntas buenas sacó, ¿ok? De eso se trata. Ahora, esos son los que están interesados, ¿ok? O sea, el que está conforme con su nota, el que considera que esa es su nota, no hay problema. Es simplemente cumpliendo con el deber del docente como coordinador de la asignatura, ¿ok? Profe, entonces el jueves. ¿Les parece el jueves? Yo el jueves tengo clase con ustedes, con los compañeros del jueves. Lo que podría hacer, es llegar un poco más temprano y tratar de atender a la mayoría de los estudiantes, si les parece, para que no se afecte la hora de clase y más que los compañeros que tienen el jueves clase conmigo tienen pendiente una evaluación. Entonces podría antes de las 10 de la mañana. De igual forma, nos escribimos. Me acabo de enterar que nuestra monitora está hospitalizada, está en observación. Entonces, nos podemos escribir y podemos concretar un espacio para que ustedes hagan su revisión, ¿ok? No se preocupen por eso. Bueno, doctores, entonces vamos a dar la clase de hoy. Estamos en este gran tema, células del sistema inmune. Quiero que me ubiquen hasta dónde logramos avanzar la semana anterior. ¿Hasta dónde llegamos? Profe, yo creo que mucho antes. Profe, hasta la diapositiva 22. Profe, si está hablando no se lo escucha.
Se escucha solo como un ruido. ¿Ahora sí me escucha? ¿Aló? Sí, profe, ya se le escucha. Ok. Bueno, doctores, entonces, esta diapositiva que estamos viendo aquí es una diapositiva que tiene mucha relación con lo que hemos aprendido en las semanas anteriores, principalmente en lo que hasta ahora concierne a la respuesta inmune humoral, es decir, todo lo que realiza el linfocito B. Esta diapositiva precisamente se las quiero compartir para que ustedes vean el contexto de la vacunación en la cual estamos en este momento, ¿ok? Para que usted se dé cuenta que todo lo que usted está aprendiendo en su curso de inmunología se pone en la práctica actual. Recordemos que estamos en este contexto de pandemia y en este momento el estado del arte de esta pandemia es la vacunación masiva, ¿ok? Inmunizar, ojo, inmunizar a la mayor parte de la población posible. Miren que en un principio ustedes escuchaban de que la cifra era el 70%. Inmunizar o vacunar al 70% de la población colombiana. Esa era la cifra. ¿Por qué yo hablo de era la cifra? Porque nos hemos dado cuenta de que vacunar al 70% de la población no garantiza adquirir inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Existen otros países en donde ya se ha logrado llegar a ese 70% y sin embargo siguen habiendo casos de pacientes con COVID-19. Quiere decir de que ese porcentaje que en un principio se tejía del 70% ha ido cambiando a lo largo del día a día con todo lo que estamos aprendiendo sobre la marcha con esta pandemia. Esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir de que las vacunas no sirvan. Y es importante que nosotros como médicos en formación tengamos bien claro esto porque a usted le preguntan como estudiante de medicina. Las vacunas sí sirven y las vacunas siguen siendo la mejor herramienta para poder salir de este confinamiento. Las vacunas siguen siendo la mejor estrategia para poder superar esta pandemia y poder reanudar nuestras actividades. Esto que estamos observando en la diapositiva precisamente es una puesta en escena de lo que ocurre inmunológicamente cuando usted recibe una vacuna, independientemente cuál sea la compañía biotecnológica. Llámese Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, cualquiera, ¿ok? Moderna, cualquiera de las vacunas. Recuerden que todas las vacunas tienen el mismo objetivo. Todas las vacunas tienen el mismo propósito. La respuesta inmunológica que desencadena cada una de las vacunas que actualmente se están utilizando es la misma. Ninguna vacuna va a generar una respuesta inmunológica distinta a la otra. El objetivo es la misma. El objetivo es el mismo. Lo que cambia es la forma de presentación del antígeno, pero inmunológicamente el paciente realiza el mismo proceso. ¿Ok? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, claro. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a identificar y vamos a reconocer exactamente qué es lo que sucede. Aquí tenemos nuestra vacuna y esta vacuna es inoculada a través de la piel. Los que hemos recibido nuestra vacunación ya sabemos qué fue lo que sucedió. Entonces, inmunológicamente, ¿qué sucede? Cuando usted le colocan el antígeno presente en la vacuna, pues lógicamente ese antígeno va acompañado con otras sustancias que inmunológicamente van a favorecer un tipo de respuesta. Ese tipo de sustancias que pueden polarizar
o favorecer, direccionar una respuesta inmunológica se conocen como adyuvantes. ¿Ok? Entonces, hoy en día se ha demostrado que estas vacunas poseen ciertos adyuvantes que de alguna forma polarizan y estimulan la respuesta inmune innata. Y si hablamos de respuesta inmune innata, aquí participan las células dendríticas. Estas células dendríticas en su membrana poseen una gran cantidad de receptores. Estos receptores que estoy señalando aquí, PRR, eso quiere decir receptores que reconocen PAMs. PAMs es un acrónimo que quiere decir patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ok? Que son estructuras presentes en los microbios, presentes en las bacterias, en los virus, en los hongos, en los parásitos, y esas estructuras moleculares pueden ser reconocidas por una gran cantidad de receptores presentes a nivel de la membrana celular, en este caso de la célula dendrítica. Pero así como la célula dendrítica puede reconocer estructuras moleculares en el microbio, también puede reconocer las estructuras moleculares presentes en la vacuna. ¿Ok? Entonces ya sabemos que las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. ¿Qué quiere decir? De que la célula dendrítica suya reconoce este antígeno, ¿ok?, que fue inoculado en la vacunación, y esa célula dendrítica, a través de estas moléculas que se llaman moléculas HLA, van a presentar un péptido, véalo aquí, van a presentar un péptido que precisamente viene de la vacuna que usted recibió. Ya nosotros sabemos que estas células dendríticas, en el momento en que capturan al antígeno, en este caso al antígeno de la vacuna, ella se traslada hacia los ganglios linfáticos. Miren, ella se traslada hacia los ganglios linfáticos precisamente para cumplir con su rol. El rol de ellas, ¿cuál es? Presentar antígenos. Presentar ese antígeno para que los linfocitos T, que se encuentran allí residiendo en el órgano linfoide, en este caso en el ganglio, esos linfocitos T reconozcan ese péptido que la molécula está presentando, en este caso la célula dendrítica. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué estamos observando? Estamos observando que la célula dendrítica va a presentar péptidos antigénicos a través de dos moléculas. Una molécula que se llama molécula HLA clase 2 y moléculas HLA clase 1. Ese va a ser un tema que vamos a discutir más ampliamente más adelante cuando estemos hablando sobre inmunogenética y el papel que ejercen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por el momento, vamos a limitarnos a entender de que en la presentación antigénica realizada por las células dendríticas y por cualquier célula presentadora de antígeno, aquí participan las moléculas HLA. Entonces, hay dos tipos de moléculas HLA. Moléculas HLA clase 1 y moléculas HLA clase 2. Resulta que estas moléculas HLA clase 2 van a presentarle péptidos antigénicos a los linfocitos T, pero a los que son CD4, mientras que las moléculas HLA clase 1 van a presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T, pero a los que son CD8. Recuerde que el linfocito T tiene principalmente dos subpoblaciones. Los linfocitos T CD4, que se llaman helper o ayudadores, y linfocitos T CD8, que se llaman citotóxicos. ¿Ok? Entonces mira que con esta vacunación, usted no solamente pone en marcha la respuesta inmune innata, sino que también permite la articulación entre la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. En este caso es la respuesta inmune celular. ¿Por qué respuesta inmune celular? Porque estamos viendo la participación de los linfocitos T, sus dos subpoblaciones, CD4 y CD8. ¿Ok? Y de eso hablaremos más adelante.
Así como hay participación de la respuesta inmune adaptativa, también hay participación de los linfocitos B, ¿ok? De la respuesta inmune humoral, ¿ok? Recuerde que el linfocito B, a través de su receptor antigénico, que es este anticuerpo anclado a la membrana, ellos pueden reconocer también antígenos de la vacuna que se encuentran en forma soluble. Es decir, antígenos que no necesariamente están siendo presentados por esta célula dendrítica que lo capturó acá en el momento en que me colocaron la vacuna en la piel o a nivel muscular. ¿Ok? Entonces, recuerde que este linfocito B reconoce este antígeno, pero él también, la mayoría de las veces, necesita interactuar con el linfocito T para que sea más eficiente su respuesta. Y recordemos, me voy a devolver algo, recordemos de que el linfocito B puede experimentar dos tipos de activación. Una activación en donde no participa el linfocito T y se llama precisamente timo independiente, y otro proceso de activación en donde participa el linfocito T helper, es decir, el CD4, y se llama activación timo dependiente. Entonces mira que ese punto es interesante por lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un linfocito TCD4 que comienza a liberar citoquinas, y estas citoquinas que libera el linfocito CD4 va a ayudar, de allí su nombre, a que este linfocito B se active, lo cual quiere decir de que aquí estamos poniendo en evidencia la sinapsis entre el linfocito T y el linfocito B. ¿Ok? No solamente la sinapsis entre la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa, sino los dos mecanismos principales de respuesta inmune adaptativa, que es la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que el linfocito B, cuando se activa, él prolifera. Y aquí estamos viendo la proliferación del linfocito B. Y que de esta proliferación del linfocito B, él se puede convertir en células plasmáticas o plasmocitos, que son las células que producen los anticuerpos, o se pueden convertir en células B de memoria. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo la maduración de la respuesta de anticuerpos y decíamos que a medida que se perpetúa la respuesta inmune, en este caso la infección o en este caso la vacunación, el tipo de linfocito B comienzan a producir anticuerpos diferentes. Entonces aquí estamos viendo estas células plasmáticas que comienzan a producir anticuerpos, y además de eso se ha demostrado que las células plasmáticas pueden ser células plasmáticas de larga vida. Y esas células plasmáticas de larga vida van y se ubican en la médula ósea. Y en la médula ósea ellas pueden durar muchos meses junto con células de memoria, y eso es lo que va a permitir que usted esté protegido por varios meses después de la infección. Cada vez que el microbio llegue, ya esa respuesta inmune va a ser generada por las células de memoria, y esa respuesta inmune de memoria, pues lógicamente va a ser más agresiva, va a ser más rápida, más específica, y es la razón por la cual su respuesta inmune de memoria lo va a proteger de una segunda enfermedad o de alguna enfermedad severa. Con respecto al COVID, lo que las vacunas están garantizando es que usted muera por COVID-19. Lo que garantizan las vacunas es que usted tenga una enfermedad severa. Evita eso, que usted llegue a tener una neumonía severa, que tenga la necesidad de una ventilación. Todo eso se pretende evitar. Que usted logre llegar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces es un punto interesante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que de pronto se han vacunado han tenido COVID, pero miren que han tenido una infección leve, una infección pasajera.
que al cabo de unos 4, 5, 6 días el paciente se mejora. Entonces, lo que el paciente pregunta es, si yo me vacuné, ¿por qué me dio COVID? Entonces hay que saber transmitir la información. Las vacunas no van a prevenirlo de adquirir la infección. Las vacunas lo que van a prevenir es que usted presente una enfermedad severa o en el peor de los casos de que usted se muera por la infección. ¿Estamos entendiendo? Son dos cosas diferentes, ¿ok? A lo que usted tiene respuesta de memoria, pues lógicamente su respuesta inmune va a ser mejor y es por eso que la severidad de la infección por el SARS-CoV-2 no va a ser igual. La severidad va a ser menor porque ya usted tiene anticuerpos que usted formó, ya usted tiene una respuesta celular con linfocitos T de memoria, ¿ok? Usted tiene ya células B de memoria, por lo tanto su respuesta va a ser mejor. Y miren que ese comentario lo hacíamos la semana anterior. No es lo mismo la respuesta inmunológica en el paciente que no ha recibido las vacunas que en el paciente que ya fue vacunado. El paciente que no ha recibido vacunas es un paciente que apenas va a poner en marcha su respuesta inmune y recuerde que esa puesta en marcha son con células vírgenes, células que se demoran 14 días para producir anticuerpos, células que producen anticuerpos de baja afinidad y células que no van a tener esa gran especificidad. Entonces, eso permite entender por qué el que no se ha vacunado sí puede tener un COVID-19 severo y puede fallecer por eso. Mientras que el que se vacunó sí puede tener una infección, pero una infección leve. No es una infección severa que lo confina a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese punto es un punto bastante interesante. Muy bien. Continuando entonces con los linfocitos, vamos a meternos de lleno con los linfocitos T. Y decíamos precisamente que estos linfocitos T son las células protagónicas de la respuesta inmune celular. Las dos principales poblaciones de linfocitos T son los linfocitos T helper, que se caracterizan por tener la molécula CD4, y los linfocitos T citotóxicos, que se caracterizan por tener el CD8. ¿Ok? Entonces vamos a recordar algunos detalles que experimenta el linfocito T en el timo. Recuerde que el linfocito T recibe ese nombre porque es la única célula que abandona la médula ósea para poder alcanzar su madurez en otro órgano, en este caso en el timo. Recuerde que ese linfocito T que sale de la médula, miren, él inicia su proceso de desarrollo en la médula, abandona la médula y él migra a través del torrente sanguíneo hacia el timo. ¿Ok? Entonces, una vez que él entra al timo, es pertinente saber de que el timo tiene corteza, espacio córtico-medular y la médula tímica. Quiere decir entonces de que en la corteza del timo, ¿ok?, van a llegar aquellos linfocitos que están migrando desde la médula y por lo tanto aquí van a estar los linfocitos más inmaduros en la corteza, porque es apenas donde ellos están llegando. A medida que ellos van atravesando desde la corteza hacia la médula del timo, ellos van experimentando todos estos procesos que estamos viendo aquí y son procesos moleculares muy semejantes a lo que experimentó el linfocito B en la médula. ¿Por qué muy semejante? Porque lo primero que él debe realizar es sintetizar el receptor con que él va a reconocer antígenos. Si nosotros habíamos dicho que el receptor del linfocito B es el BCR, que quiere decir receptor de células B, en este caso, el receptor del linfocito T se llama TCR. TCR, que quiere decir receptor de células T. Precisamente ese receptor va a experimentar los mismos rearreglos que experimentó el linfocito B. Es decir, aquí también participan los genes
activadores de la recombinación. Y esos genes activadores de la recombinación son los que van a permitir esa recombinación a nivel de los genes responsables de sintetizar el TCR con el objetivo de que se produzcan linfocitos T con diferentes receptores. El objetivo de eso es tener la mayor cantidad de linfocitos T y que tengan un repertorio lo suficientemente amplio para poder reconocer la gran cantidad de microbios que se encuentran en el ambiente. ¿Ok? De eso se trata. Tener una gran cantidad de clones de linfocitos T, cada uno de ellos con un receptor totalmente distinto y que a nosotros nos permitan reconocer la gran cantidad de microbios que se encuentran en el ambiente. ¿Ok? Sin embargo, como podemos observar aquí, existen varias etapas que experimenta el linfocito T. Aquí tenemos, por ejemplo, una etapa que se llama etapa de doble negativo. Quiere decir de que hasta ahora el linfocito T no es ni CD4 ni CD8, apenas está sintetizando su receptor. ¿Ok? Aquí tenemos una etapa que se llama linfocito pre-T. Este que está aquí se llama linfocito pro-T doble negativo. Este se llama linfocito pre-T doble negativo. Este es pro, este es pre, tal cual como lo dijimos con el linfocito B en la médula. Linfocito pro-T, linfocito pre-T. ¿Ok? Aquí tenemos un estado en donde encontramos un linfocito pro-T doble positivo, a diferencia de este que era doble negativo. Doble positivo, ¿qué quiere decir? De que este linfocito aquí ya tiene la cadena alfa, ¿ok?, del TCR y expresa tanto el CD4 como el CD8. Es decir, que ese linfocito T se llama doble positivo porque va a expresar tanto la molécula CD4 como el CD8. Esos linfocitos doble positivos no se encuentran en sangre periférica porque son linfocitos inmaduros. Solamente se ha podido demostrar que el porcentaje de linfocitos doble positivos en sangre periférica se aumentan cuando el paciente padece de algún tipo de síndrome linfoproliferativo. Y se llama precisamente así: síndrome linfoproliferativo autoinmune. Síndrome linfoproliferativo autoinmune. Podemos encontrar una gran cantidad de linfocitos T doble positivos en sangre periférica. Eso no es normal. Ese tipo de linfocitos se encuentra en el timo, porque son linfocitos inmaduros. Y no existe una explicación fisiológica para que ellos se encuentren en grandes cantidades en sangre periférica. Por lo tanto, la cuantificación de linfocitos T doble positivos son biomarcadores que se utilizan para el diagnóstico de síndrome linfoproliferativo autoinmune. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el linfocito T expresa tanto el CD4 como el CD8, él tiene que diferenciarse. Él no puede salir del timo hacia los órganos linfoides periféricos con esas dos moléculas en su membrana. Él tiene que diferenciarse, es decir, él tiene que definirse. ¿Ok? Él tiene que definirse. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que genera para que los linfocitos T se conviertan en CD8, es decir, citotóxicos, o se conviertan en CD4, es decir, ayudadores? ¿Qué debe suceder? ¿Qué es lo que participa para que esos linfocitos T puedan diferenciarse en CD4, helper, o CD8, citotóxicos? Aquí en este paso participan las moléculas HLA. Y es por eso que acá mencionábamos algo supremamente importante. Aquí mencionábamos lo siguiente. Decíamos que las moléculas HLA clase 2 le van a presentar péptidos antigénicos a los linfocitos TCD4.
y que las moléculas HLA clase 1 le van a presentar péptidos antigénicos a los linfocitos TCD8. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en el timo, cuando se están desarrollando los linfocitos T, quienes participan en la diferenciación entre CD4 y CD8 son las moléculas HLA. Las moléculas HLA que forman parte de la membrana de todas estas células que se encuentran aquí a nivel de la médula tímica. ¿Ok? Entonces, aquellos linfocitos T que tengan una mejor afinidad por las moléculas HLA clase 2 se van a convertir en linfocitos CD4. Mientras que aquellos linfocitos T que tengan una mejor afinidad por las moléculas HLA clase 1 se van a convertir en CD8. Y esa es la razón por la cual en la periferia, cuando estamos llevando a cabo una respuesta inmune, dependiendo el tipo de molécula HLA que esté participando o que esté presentando el péptido antigénico, así va a ser el tipo de linfocito T que participa. Es decir, si es una molécula HLA clase 1 que está presentando un péptido, entonces el linfocito T que va a participar es el CD8. Y si es una molécula HLA clase 2 la que está presentando un péptido, entonces participará el CD4. ¿Ok? Entonces mira que este es un punto interesante y nuevamente me devuelvo. Esto es un punto interesante porque más adelante cuando estemos hablando sobre procesamiento y presentación de antígenos, vamos a entender en qué tipo de escenarios puede predominar una respuesta inmune celular CD4 o una respuesta inmune celular CD8. ¿Ok? Por ejemplo, la respuesta inmune celular CD4 es muy común en aquellos antígenos extracelulares, mientras que la respuesta inmune CD8 es más común en aquellos antígenos intracelulares. No es lo mismo la respuesta inmune frente a un virus que la respuesta inmune frente a una bacteria o frente a un hongo. ¿Ok? Entonces recuerde que inmunológicamente mi sistema divide a los microbios en intracelulares y extracelulares. Mi sistema inmune no los reconoce como virus, bacterias, hongos y parásitos. No. Mi sistema inmune sencillamente los clasifica en dos: intracelulares y extracelulares. Los virus son el ejemplo prototípico de microorganismos intracelulares. Por lo tanto, la respuesta inmune celular va a ser principalmente mediada por los CD8, mientras que las bacterias son antígenos extracelulares y la respuesta inmune celular va a ser mediada por los CD4. ¿Ok? Entonces, a medida que estemos conociendo más detalles de la respuesta inmune, usted se dará cuenta cómo va a ser la respuesta inmune frente a cada microbio. Y eso es pertinente porque eso de alguna forma te permite a ti entender cuál es el comportamiento clínico de las enfermedades infecciosas. Te voy a poner un ejemplo para que no quede la idea en el aire. Las enfermedades producidas por bacterias por lo general se caracterizan por la presencia de un exudado purulento, lo que nosotros llamamos pus o secreción purulenta. Esa secreción de aspecto verde que muchas veces salen de una lesión o de un sitio infectado por bacterias. Las infecciones virales no se acompañan de pus, mientras que las infecciones bacterianas sí. ¿A qué se debe entonces de que en una infección viral no vamos a encontrar esa secreción purulenta y en una infección bacteriana sí? Eso se debe al tipo de respuesta inmune celular que se lleva a cabo. Por ejemplo, en la respuesta inmune frente a las bacterias predomina el CD4 y este linfocito CD4, como veremos más adelante,
libera una interleuquina que se llama interleuquina 8, la cual atrae a los neutrófilos para que el neutrófilo fagocite a la bacteria. Y cuando el neutrófilo llega y fagocita a la bacteria, el neutrófilo produce un ácido que se llama ácido hipocloroso. Y ese ácido hipocloroso que libera el neutrófilo es el que le genera el color verde a la secreción purulenta, y es por eso que nosotros como médicos podemos decir, a la exploración de la herida se logra identificar un exudado purulento, lo cual indica infección de la herida quirúrgica. Semiológicamente usted puede concluir eso porque usted aprendió inmunología. ¿Ok? Entonces, las secreciones purulentas se asocian con infecciones bacterianas. ¿Por qué una infección viral no produce pus? Porque las infecciones virales, por lo general, generan una respuesta inmune celular mediada por los CD8. Y esos linfocitos CD8 no liberan interleuquina 8. Por lo tanto, no reclutan a neutrófilos. Y la ausencia de neutrófilos impide la producción de ácido hipocloroso. Por eso es que no se produce ningún tipo de secreción purulenta. Te pongo un ejemplo. Si nos llega un paciente a la consulta manifestando tos y es una tos productiva, es decir, una tos con catarro, no es descabellado que usted le pregunte al paciente de qué color es el catarro que usted expectora. Eso debe formar parte de tu anamnesis, es decir, de tu interrogatorio. Y parece algo trivial y parece algo insignificante, pero esa es una pregunta obligatoria que usted como médico debe hacer. ¿Qué le va a decir el paciente? El paciente le puede decir dos cosas. Doctor, estoy botando un catarro verde. O, doctor, estoy botando un catarro blanco o un catarro transparente. Mira que eso que parece algo sin trascendencia, sí es importante para ti, porque eso te permite a ti entender si ese catarro viene acompañado con una secreción purulenta. Cuando el paciente te dice, doctor, estoy botando un catarro verde y eso se acompaña con fiebre y tengo dificultad para respirar, ese pequeño detalle te hace sospechar de que esa infección respiratoria que tiene ese paciente es muy probable que sea por bacterias. Pero si el paciente te dice, doctor, estoy botando un catarro, tengo fiebre, tengo dificultad para respirar, pero el catarro es transparente, no es un catarro verde. Entonces eso te hace sospechar de que el microbio no es extracelular, sino un microbio intracelular. Probablemente puede ser un virus, como también probablemente puede ser una bacteria, pero no extracelular, sino intracelular. ¿Ok? Entonces mira que ese punto es interesante y mira cómo la respuesta inmune celular mediada por el CD4 o mediada por el CD8 pueden participar en la clínica del paciente y en los hallazgos semiológicos que usted como médico pregunta durante el interrogatorio o durante el examen físico. Muy bien. Entonces, antes de salir a la periferia, antes de abandonar el timo, estos linfocitos T también deben aprender a reconocer lo propio. Y para eso son las moléculas HLA, que no solamente le van a permitir reconocer el carnet de identificación, lo mismo que experimentó el linfocito B en la médula, sino que también le permiten al linfocito T diferenciarse entre CD8 y CD4. Pero recuerde que así como el linfocito B en la médula rearregla a través de hipermutaciones somáticas su receptor, este linfocito T también lo hace. ¿Qué quiere decir? Que como es un proceso al azar, como es un proceso aleatorio, corremos el riesgo de que estemos sintetizando algunos linfocitos T cuyo receptor reconozca lo propio como si fuera algo extraño. Ese tipo de clones cuyos receptores
reconocen lo propio como si fueran partículas extrañas, se llaman clones autorreactivos. Y esos clones autorreactivos pueden ser los responsables de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué podemos concluir con lo que hasta ahora hemos aprendido? De que pueden existir dos tipos de clones autorreactivos: linfocitos B y linfocitos T. Y es por eso que cuando vamos a hablar de autoinmunidad, las enfermedades autoinmunes precisamente se presentan por la presencia de esas células. Linfocitos B autorreactivos produciendo autoanticuerpos o linfocitos T autorreactivos capaces de reconocer autoantígenos. Esa respuesta autoinmune principalmente se debe a ese tipo de células. ¿Qué quiere decir? De que hubo un defecto en el momento en que ese paciente sintetizó sus linfocitos. Ese paciente cometió un error. Ese paciente no supo seleccionar verdaderamente los linfocitos porque dejó escapar hacia la periferia clones autorreactivos. Ya nosotros aprendimos de que aquellos linfocitos autorreactivos deben ser eliminados a través de un proceso conocido como selección negativa. Y ese proceso de selección negativa, ¿qué objetivo tiene clínicamente hablando? El objetivo de la selección negativa es eliminar los clones autorreactivos y de esa forma evitar un ataque del sistema inmune contra lo propio. Es decir, que la selección negativa pretende evitar que el paciente sufra de enfermedades autoinmunes. ¿En qué sitio se lleva a cabo la selección negativa de clones autorreactivos? En la médula ósea y en el timo, que son los dos órganos linfoides primarios o órganos linfoides centrales en donde se lleva a cabo los procesos de maduración, tanto del linfocito B como del linfocito T. Cuando un linfocito T realiza todos estos procesos de forma eficiente, produce su receptor, no reconoce lo propio, aprende a discernir entre lo propio y lo extraño, se diferencia en CD4, se diferencia en CD8, quiere decir entonces que es un linfocito que ya está óptimo para salir a la sangre, migrar a través del torrente sanguíneo y ubicarse en cualquiera de los órganos linfoides periféricos, ubicarse en los ganglios, ubicarse en el tejido linfoide asociado a las mucosas, tanto del tracto respiratorio como del tracto digestivo, ubicarse en el sistema monocitofagocítico, algunos ubicados en la pulpa blanca del vaso, otros ubicados a nivel de los folículos presentes en el hígado, es decir, se ubican en los diferentes órganos linfoides secundarios, a la espera de un antígeno extraño. ¿Vio? Aquí estamos viendo el timo y cómo se desarrolla el linfocito T. Prácticamente esto que estamos viendo aquí ha sido explicado en las diapositivas anteriores. Aquí estamos viendo los procesos moleculares que también experimentamos y que discutimos. Aquí tenemos el precursor del linfocito T, cómo se divide, ¿ok? Entonces aquí hay un punto interesante. Resulta que el TCR, como nosotros mencionamos aquí, receptor de linfocitos T, el TCR, que es el receptor por medio del cual el linfocito T se activa, reconoce antígenos, ¿ok? Ese TCR puede ser de dos tipos. Puede ser alfa-beta o puede ser gamma-delta. Resulta que este TCR es un heterodímero. Heterodímero quiere decir es una molécula constituida por dos cadenas. Hetero, diferente. Dímero, dos cadenas. Es decir, dos cadenas diferentes. La mayoría de nuestros linfocitos T, el 70% de ellos, tienen un TCR con una cadena alfa y la otra cadena beta. Por lo tanto, se llamarán alfa-beta. El 30% restante de los linfocitos T
tienen un TCR con una cadena gamma y la otra cadena delta. Por lo tanto, se llamarán linfocitos T gamma delta. ¿Ok? Entonces, mira que el predominio de linfocitos T son alfa, beta, el 70%. Una minoría son gamma delta. Es pertinente este comentario, ¿por qué? Porque los linfocitos alfa beta reconocen proteínas, mientras que los gamma delta reconocen glucolípidos. Es decir, antigénicamente reconocen antígenos distintos. Los alfa beta reconocen proteínas, mientras que los gamma delta reconocen glucolípidos. Otra diferencia importante, los linfocitos gamma delta pueden reconocer microbios directamente, sin necesidad de un procesamiento y presentación antigénico. ¿Ok? Mientras que los linfocitos alfa beta sí necesitan de el procesamiento y la presentación antigénica. Si no ocurre ese proceso, ellos no se activan. Esa es otra gran diferencia entre un linfocito alfa beta y un linfocito gamma delta. 70%, los otros 30%. Unos tienen cadenas alfa y beta, los otros cadenas gamma y delta. Los alfa beta necesitan del procesamiento y la presentación antigénica para poderse activar, mientras que los gamma delta no necesitan de la presentación antigénica para activarse. Unos reconocen proteínas, otros reconocen glucolípidos. Y otra gran diferencia es los sitios donde los encontramos. Los linfocitos gamma delta, por lo general, los vamos a encontrar a nivel de las mucosas, principalmente en la mucosa respiratoria y en la mucosa digestiva, mientras que los linfocitos alfa beta los podemos encontrar a nivel de los folículos linfoides ubicados en los órganos linfoides secundarios. ¿Ok? Ubicados en los órganos linfoides secundarios. Muy bien. Aquí estamos viendo, miren, el proceso de selección positiva. Miren, usted selecciona positivamente aquellos linfocitos que tengan un receptor viable que reconozca microorganismos a futuro. Aquí tenemos la selección negativa en donde nosotros vamos a eliminar aquellos linfocitos cuyo receptor reconozcan lo propio como si fuera algo extraño. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos el tipo de linfocitos que podemos encontrar en la sangre y en los tejidos. Están los linfocitos T ayudadores o cooperadores, que son los linfocitos CD4, ¿ok? Aquí hay un error en la figura. Son los linfocitos CD4, CD4 positivos, CD8 negativos. Aquí tenemos un linfocito T citotóxico que debe ser CD4 negativo, CD8 positivo. ¿Ok? Miren cómo la figura esta tiene un error. Aquí tenemos una subpoblación de linfocitos T que se llaman linfocitos TNK, que pueden ser como un híbrido entre las células natural killer y los linfocitos T. Y aquí tenemos los linfocitos T gamma delta, que estamos viendo aquí, que este tipo de linfocitos gamma delta, ellos se encuentran principalmente a nivel de las mucosas y a nivel de la vía respiratoria y digestiva. Aquí estamos viendo la membrana del linfocito T, la membrana del linfocito T. En la membrana del linfocito T vamos a encontrar el TCR, mírenlo aquí, en este caso un TCR alfa beta, cadenas alfa, cadena beta. Este TCR, además de tener cadena beta y cadena alfa, él también va a tener unos dominios variables, claro aquí, y unos dominios constantes. Dominio variable de la cadena alfa, dominio variable de la cadena beta, dominio constante de la cadena beta y dominio constante de la cadena alfa. Eso es un punto interesante. ¿Por qué? Porque estos dominios variables que estamos viendo aquí
tanto en la cadena alfa como en la beta, estos son los sitios en donde el linfocito reconoce a los péptidos presentados por las moléculas HLA. Y resulta que esto varía entre un clon y otro, es decir, entre un linfocito T y otro. No todos mis linfocitos T tienen el mismo TCR, porque si todos tuvieran el mismo TCR, todos reconocerían el mismo microbio. Prácticamente todos detrás de un solo microbio, y los otros microbios, ¿quién los reconoce? Entonces, para evitar eso, nosotros rearreglamos, hacemos ese proceso de recombinación, y de ese proceso de recombinación yo voy a sintetizar diferentes linfocitos T con diferentes TCR, y de esa manera yo poder reconocer una gran variedad de microbios. Así como tenemos el TCR, en la membrana del linfocito T vamos a tener un complejo que se llama el complejo CD3. El complejo CD3. Este complejo CD3 es exclusivo de los linfocitos T. Quiere decir que ninguna otra célula los posee. ¿Ok? Ninguna otra célula los posee. ¿Por qué se llama complejo CD3? Se llama complejo CD3 porque son varias moléculas las que conforman a esa estructura. Aquí estamos viendo una cadena que forma parte del CD3 que se llama cadena gamma. Aquí tenemos la cadena delta, la cadena epsilon, y estas dos supremamente importantes que se llaman la cadena sigma del CD3. Sigma, epsilon, delta y gamma. Resulta que estas cadenas que estamos observando aquí, miren que se anclan a través de la membrana, y estas cadenas tienen esos motivos de activación, ¿ok? Que son dependientes de tirosina y que son los que van a participar en la respuesta inmune. Y estos motivos de activación ITAMs son sitios fosforilados. ¿Qué quiere decir? De que cuando se lleva a cabo la fosforilación de estas estructuras, se inicia el proceso de activación del linfocito T. Quiere decir entonces de que el linfocito T necesita de varios estímulos para poder activarse. Y esa es la razón por la cual encontramos aquí no solamente el TCR, sino también aquí cada una de las cadenas del complejo CD3. Aquí tenemos el CD4, ¿ok? Y aquí tenemos el CD8. Bueno, el CD8 no lo ven aquí. CD4, si es un linfocito helper, ayudador, o CD8 en caso de ser un citotóxico. Aquí tenemos otras cadenas que son importantes y participan también como receptores coestimulatorios. Aquí tenemos el CD154, que es el ligando CD40, ¿ok? El que se une con el CD40 del linfocito B. Aquí tenemos el CD28, que también es importante. Y sobre la membrana de los linfocitos existen una gran cantidad de receptores. Resulta que esos receptores son pertinentes para poder lograr la activación del linfocito T. El linfocito T es muy exigente a la hora de activarse. Por eso que es importante que nosotros como médicos conozcamos esto, porque sabiendo la exigencia del linfocito T para poder activarse, nosotros podemos bloquear algunas de esas rutas que él necesita, algunos de esos correceptores, y bloqueando esos correceptores, nosotros podemos inmunosuprimir al paciente. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de abordar clínicamente algunos pacientes con ciertas enfermedades en donde el linfocito T está supremamente activo, y eso puede conllevar a un estado de hiperinflamación y que ponga en amenaza la vida del paciente. De allí la importancia de que nosotros como médicos conozcamos de forma minuciosa las estructuras que forman parte de los procesos de activación tanto del linfocito B como del linfocito T. ¿Ok? Entonces miren, aquí estamos viendo que cuando se lleva a cabo el proceso de activación participan todas estas moléculas, y todas esas moléculas lo que van a pretender es que comience la transcripción genética de todos aquellos genes que codifican para las citoquinas
que libera el linfocito T. Recuerde que las citoquinas no son exclusivas del linfocito T. Las citoquinas también las libera la célula dendrítica, también las libera el macrófago. Es decir, que las citoquinas son parte tanto de la respuesta innata como de la respuesta adaptativa. Lo que hace el linfocito T es amplificar la cantidad de citoquinas que en un principio produjo la célula dendrítica o el macrófago, ¿ok? Pero las citoquinas se encuentran tanto en la rama innata como en la rama adaptativa, ¿ok? Miren esta diapositiva, una diapositiva supremamente interesante. Estamos viendo los procesos que experimenta el linfocito T para poder activarse. Esto que estamos viendo aquí de color verde es la membrana de una célula presentadora de antígeno. Esa célula presentadora de antígeno puede ser un linfocito B, una célula dendrítica, puede ser un macrófago, ¿vio? Una célula de Langerhans. Todas esas células pueden servir como células presentadoras de antígeno. Entonces miren que aquí estamos viendo la membrana de un linfocito T, una célula T. Esta es la membrana de color azul, ¿ok? Entonces aquí sobre la membrana del linfocito T vamos a encontrar al TCR, receptor de células T. Este TCR alfa beta, miren la cadena alfa, dominio variable, dominio constante de la cadena alfa. Aquí estamos viendo el dominio variable y el dominio constante de la cadena beta. Entonces aquí estamos viendo la célula presentadora de antígeno que a través de la molécula HLA, complejo mayor de histocompatibilidad, está presentando un péptido antigénico. ¿Vio? Entonces mira que este es el primer estímulo que recibe el linfocito T. Este es el primer estímulo que recibe el linfocito T. Pero este estímulo es necesario, mas no suficiente. ¿Vio? Este estímulo es necesario, mas no suficiente. ¿Qué quiere decir? Uno, se necesita para que él se active, pero ese único estímulo no es suficiente para lograr la activación del linfocito T. Resulta que además de este estímulo se necesitan de otras moléculas que sirven como correceptoras. ¿Yo? Por eso es que decíamos que el linfocito inmediatamente reconoce a este péptido antigénico, expresa sobre su membrana el ligando CD40, que es el 154, CD154. Y de esa forma comienzan a expresarse una serie de moléculas que interactúan con la célula presentadora de antígeno y de esa forma lograr la activación del linfocito T. Por ejemplo, aquí estamos viendo el CD28, ¿ok? Que se une o interactúa con el B7 presente en las células presentadoras de antígeno. ¿Vio? Entonces aquí estamos viendo todos los procesos moleculares que participan en la señalización celular. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la cadena sigma del complejo CD3. Aquí en la cadena sigma del complejo CD3, miren, CD3, epsilon, gamma, delta, epsilon y sigma. CD3, epsilon, gamma, delta, epsilon y la cadena sigma. Esta cadena sigma posee en sus ítems los motivos de activación presentes a nivel intracitoplásmico. Ellos presentan aquí una proteína que se llama la SAP70, ¿ok? La SAP70. Esta proteína recibe ese nombre porque es una proteína, primero, que pesa 70 kilodaltons, ¿ok? Ese es el peso molecular, pesa 70 kilodaltons. Y además de pesar 70 kilodaltons, está adherida a la cadena sigma. Por eso es que se llama así SAP70, ¿ok? Resulta que esa SAP70 va a participar en todos los procesos de activación del linfocito T. ¿Ok? Participa en los procesos de activación del linfocito T.
Y resulta que esa SAP70 también participa en los procesos de fosforilación de algunas proteínas. Entonces aquí estamos viendo algunas quinasas que también participan, en la fosforilación de estos motivos que estamos viendo aquí de color negro. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo algunas quinasas como esta, por ejemplo, que en el momento en que se activa, fosforila al PIP2. Y miren que este PIP2 que estamos mencionando aquí, ¿ok?, también participa en los procesos de activación del linfocito B. ¿Ok? Este se conoce como el fosfatidil-inositol difosfato, es lo que significa PIP2. Fosfatidil-inositol difosfato. ¿Ok? Este PIP2 es un sustrato, por lo tanto se va a degradar en PIP3 y el diacilglicerol. Diacilglicerol y el IP3. El inositol trifosfato y el diacilglicerol. ¿Vio? Resulta que este diacilglicerol que estamos viendo aquí participa en la activación de algunas quinasas, las cuales van a activar algunos factores de la transcripción, como por ejemplo el factor nuclear kappa beta. El inositol trifosfato, al igual que lo hizo en el linfocito B, también lo hace aquí con el linfocito T. Va a permitir la liberación de calcio, se va a incrementar ese calcio intracelular, ese calcio activa a la calmodulina, esa calmodulina activa la calcineurina y esa calcineurina va a activar a un factor nuclear que se llama factor nuclear activador de la transcripción. ¿Ok? Entonces mira que aquí estamos viendo que durante los procesos de señalización y de activación del linfocito T, se van a activar o se van a producir varios factores de transcripción. ¿Ok? Está el factor nuclear kappa beta, está el factor nuclear activador de la transcripción y está el AP1. ¿Vio? Todos estos factores de transcripción que se activan en el citoplasma se traslocan hacia el núcleo y una vez que se traslocan al núcleo van a facilitar la transcripción de todos aquellos genes que van a codificar para todas las citoquinas que va a producir el linfocito T. Recuerde que a diferencia del linfocito B que produce anticuerpos, el linfocito T libera citoquinas. ¿Vio? Los productos de activación del linfocito T son las citoquinas, mientras que los productos de activación del linfocito B son los anticuerpos. Entonces, todo esto que usted está viendo aquí en el campo clínico, a nivel terapéutico, todo esto se tiene en cuenta para poder utilizar algunos medicamentos y de esa forma impedir a que el linfocito T se active y con eso impedir una respuesta inmune celular. Te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta de la pertinencia de todo esto. Hay unos medicamentos que se conocen como inhibidores de la calcineurina y se utilizan no tanto en reumatología, sino también en alergología e inmunología clínica. Y uno de los principales inhibidores de la calcineurina es la ciclosporina. La ciclosporina. La ciclosporina es un medicamento inmunosupresor que inactiva o inhibe a la calcineurina y si se inhibe la calcineurina no se activa el factor nuclear activador de la transcripción. Y resulta que este factor nuclear es clave para que se expresen algunos genes que producen citoquinas por parte del linfocito T. Y es por eso que cuando yo le doy ciclosporina a un paciente, la respuesta inmune celular de él va a disminuir. Y de esa forma disminuye la sintomatología que en ese momento lo aqueja. ¿Vio? Entonces, todo esto que usted está aprendiendo aquí, todo eso se pone en la práctica médica para que tú puedas entender cómo es que sirven los inmunosupresores que se le dan a un paciente trasplantado y para evitar que ese paciente rechace el hígado, el riñón o los pulmones que recibió de un donante,
Tú tienes que inmunosuprimir al paciente. ¿Y cómo yo sé de qué forma actúan los inmunosupresores? Con los conocimientos básicos en inmunología. En esta diapositiva estamos observando todas las interacciones que se llevan a cabo entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, que bien puede ser un linfocito B, bien puede ser un macrófago o puede ser una célula de Langerhans o una célula dendrítica. Entonces aquí estamos viendo todas esas moléculas que interactúan y que son necesarias para que el linfocito T se active. Aquí estamos viendo cómo interactúa el CD2 con el LFA1. Aquí estamos viendo cómo interactúa el CD4 con la molécula HLA clase 2, cómo interactúa el CD8 con la molécula HLA clase 1, cómo interactúa el CD5 con el CD72, el CD28 con el B7, el ligando CD40 con el CD40, el CD45 con el CD22. Esta interacción es clave. Si alguna de ellas hace falta, el linfocito T no se estimula, no se activa. ¿Ok? Si alguna de ellas hace falta, el linfocito T no se estimula. Por lo tanto, entra en un estado que se llama estado de anergia. Estado de anergia, con N, anergia. Estado de anergia que quiere decir sin estímulo, sin respuesta. ¿Ok? Sin estímulo, sin respuesta. Espérense un momento, doctor. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas hasta ahora? No, profesor. Ok. Muy bien. Seguimos. Resulta que todas estas moléculas que se encuentran en la membrana del linfocito, algunas participan en los procesos de activación celular y otras participan en los procesos de inhibición celular. Y eso debe ser así, porque nosotros al principio del semestre estuvimos aprendiendo de que la respuesta inmune debe ser regulada, que la respuesta inmune debe ser controlada, que así como existen estímulos que activan al linfocito, también debe existir una contraparte que lo suprime y de esa manera mantener un equilibrio. Y eso lo aprendimos desde un principio. La respuesta inmunológica debe ser regulada, mesurada, equilibrada. Es decir, así como existen moléculas que van a favorecer a la activación del linfocito, también existen moléculas que hacen todo lo contrario, lo inhiben. Ejemplo, aquí estamos viendo un grupo de moléculas que se ubican a nivel de la membrana del linfocito T, ¿ok? Y que forman parte de la familia del CD28, ¿ok? Aquí tenemos el ICOS, que es un coestimulador inmune soluble. Aquí tenemos el CD28. Resulta que estas dos moléculas, ¿ok?, pueden interactuar con una familia de moléculas que se llaman familia B7 presentes en los linfocitos B o en las células presentadoras de antígenos, y la unión de estas moléculas con este tipo de moléculas como el B7-1 o B7-2 va a estimular a la activación del linfocito T. Mientras que la unión del CTLA4 y el PD1 hacen todo lo contrario. Ellos inhiben al linfocito T. ¿Ok? Entonces, hoy en día no se conoce con precisión en qué momento se emite la señal para que se deje de participar este tipo de moléculas y comiencen a participar estas otras. Porque si ocurre todo lo contrario, es decir, si en pleno proceso infeccioso en donde usted debe activar a su sistema, ¿qué tal si participan primero las inhibidoras y después las estimuladoras?
Si en pleno proceso infeccioso usted tiene un ambiente inhibidor y no estimulante, entonces usted está haciendo las cosas al revés. ¿Ok? Entonces, no se conoce con precisión cuál es esa cronología. ¿Ok? Todavía existen muchos procesos que se están estudiando. Todavía no se conocen todas esas rutas metabólicas, esas rutas bioquímicas, ¿ok? Que participan en la respuesta inmune. Todo eso es materia de investigación actual. Muy bien. Aquí tenemos una diapositiva bastante interesante en donde estamos viendo las diferentes subpoblaciones de linfocitos T. Habíamos dicho que la mayoría de los linfocitos T son linfocitos alfa beta que tienen un TCR con cadena alfa y beta. Entonces aquí estamos viendo CD8, CD4. Citotóxicos. Este tipo de linfocitos se caracterizan porque cuando se activan, cuando reconocen péptidos presentados por moléculas HLA clase 1, ellos liberan algunas sustancias como la perforina, granzimas y granulicina. Como su nombre lo indica, la perforina agujera, perfora la membrana de la célula y a través de ese agujero ingresa la granzima y la granulicina, degradando y destruyendo todo lo que es el citosol de la célula. ¿Ok? Y de esa forma se lleva a cabo la actividad citotóxica, de allí su nombre. ¿Ok? Linfocitos T citotóxicos por la acción de este tipo de células. Aquí estamos viendo los CD4. Los linfocitos CD4 se pueden subdividir. Los linfocitos CD4, los helper, los ayudadores, ellos se pueden subdividir. Existen linfocitos TH1, linfocitos TH2, linfocitos TH3, linfocitos TH17, linfocitos foliculares, linfocitos TH22. ¿Ok? ¿Y de qué depende, profe? De que estos CD4 se subdividan. Depende del tipo de citoquinas que ellos liberen. ¿Ok? La clasificación de los linfocitos T CD4, esa subdivisión, depende del tipo de citoquinas que ellos liberen. Ejemplo. Aquí tenemos una subpoblación que se llama linfocito T helper 1. Entonces, sencillamente nosotros decimos TH1. TH es helper. Y si es helper, es CD4. ¿Ok? Entonces hablamos de una respuesta celular del perfil TH1. La respuesta celular del perfil TH1 se caracteriza por la liberación de citoquinas como por ejemplo interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8. Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8. El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 11, la interleuquina 12, incluso algunos interferones que son importantes en la respuesta inmune antiviral, interferones del tipo 1, ¿ok? Interferón alfa, interferón beta, ¿ok? Aquí tenemos una respuesta celular del perfil TH2. La respuesta celular del perfil TH2 es caracterizada por otras citoquinas totalmente diferentes. Aquí tenemos la citoquina interleuquina 4, 5, 13. ¿Ok? Ahora, hay un punto interesante y es lo siguiente. Un linfocito virgen es un linfocito, en el caso de que sea un linfocito CD4, es un linfocito TH0. TH0 quiere decir un linfocito virgen, que cuando él se activa, en un principio comienza a liberar todas las citoquinas, pero a medida que recibe otros estímulos, ya él comienza a polarizar la respuesta hacia un perfil TH1 o hacia un perfil TH2. Y ojo que esto es importante que usted como médico sepa la diferencia entre una respuesta celular TH1 con la respuesta celular TH2. Por ejemplo,
esta respuesta celular TH1 es común en procesos inflamatorios tipo infecciones bacterianas, cuando hay traumas, cuando hay quemaduras, ¿ok? Predomina la respuesta TH1. Pero esta respuesta TH2 participa en procesos alérgicos, enfermedades inflamatorias alérgicas, como por ejemplo el asma, la urticaria, la rinitis, la conjuntivitis. Incluso este tipo de citoquinas que aquí estamos observando puede también inducir un tipo de respuesta humoral. Es decir, las citoquinas TH1 inducen a la producción de inmunoglobulina G, G de gato, mientras que las citoquinas TH2 inducen a la producción de inmunoglobulina E de enano. Entonces mira cómo las citoquinas, no solamente ellas actúan en diferentes sitios, sino que ellas también pueden polarizar la respuesta humoral a que se produzca inmunoglobulina G o a que se produzca inmunoglobulina E. Por eso es que la mayoría de los pacientes alérgicos, los que sufren de urticaria, de edema angioneurótico histaminérgico, los que sufren de asma alérgica, los que sufren de rinoconjuntivitis histaminérgica, ¿ok? Esos pacientes tienen una respuesta celular TH2 que liberan interleuquina 4, 5 y 13. La interleuquina 4 estimula el linfocito B y la interleuquina 13 favorece a que el linfocito B produzca inmunoglobulina E. Por eso es que la inmunoglobulina E es el anticuerpo que se incrementa en los pacientes alérgicos. Pero resulta que esta respuesta TH2 es una respuesta que no solamente se presenta en las alergias. Esa respuesta TH2 también se presenta ante ciertas infecciones, en particular por helmintos o gusanos, parásitos. ¿Ok? Parásitos tipo helmintos, porque los otros parásitos tipo protozoarios inducen es una respuesta TH1. Entonces, cuando nosotros hablamos de parasitosis, que son enfermedades producidas por parásitos, debemos ser muy detallistas con el tipo de parásito, porque no es lo mismo la respuesta inmune que usted desencadena frente a una ameba que la respuesta inmune que usted desencadena frente a una lombriz. ¿Ok? Y eso lo va a aprender el próximo semestre. Hay parásitos unicelulares como los protozoarios y hay parásitos pluricelulares como los helmintos o lombrices. La respuesta inmune frente a cada uno de ellos es diferente. ¿Ok? Frente a los protozoarios es la respuesta TH1, pero frente a las lombrices es la respuesta TH2. ¿Qué quiere decir eso? Que usted como médico, cuando encuentre altos niveles de inmunoglobulina E acompañado con altos niveles de eosinófilos, porque esta interleuquina 5 que se libera aquí estimula a la médula a producir eosinófilos. Entonces el paciente con un ambiente TH2, con un ambiente de citoquinas TH2, se caracteriza por tener eosinófilos y también tener inmunoglobulina E en grandes concentraciones. Cuando tú cuantificas esas dos moléculas, las células que son los eosinófilos y la inmunoglobulina E en grandes cantidades, tú puedes decir, tengo un paciente con una respuesta TH2. Si ese paciente manifiesta síntomas sugerentes de alergias, rinitis, ronchas, abones, prurito, escozor, enrojecimiento y demás, usted dice, tengo un paciente atópico o un paciente alérgico. Pero si el paciente carece de esa sintomatología, pero sufre de diarreas, distensión abdominal, entonces estoy enfrente de un paciente con una parasitosis intestinal, con parásitos. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de abordar un paciente y a la hora de interpretar las pruebas de laboratorio que usted le solicite al paciente.
Muy bien. Así como existen linfocitos TH1 y TH2, también existen unos linfocitos CD4 que se llaman TH3. Estos linfocitos TH3 se caracterizan por ser linfocitos reguladores. Y estos linfocitos reguladores se caracterizan por ser CD4 y expresar concomitantemente este receptor que se llama el CD25. ¿Ok? Entonces, este tipo de linfocitos se llaman linfocitos reguladores, también conocidos como TH3, y se caracterizan porque ellos liberan dos citoquinas muy importantes, como lo es el factor transformador de crecimiento beta, TGF-beta, y la interleuquina 10. Factor transformador de crecimiento beta y la interleuquina 10. Esas dos citoquinas tienen un comportamiento muy diferente a las que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque son citoquinas antiinflamatorias, mientras que las citoquinas que mencionamos anteriormente son proinflamatorias. Por ejemplo, estas citoquinas son citoquinas proinflamatorias y estas son citoquinas inflamatorias, pero de inflamación alérgica. Mientras que el factor transformante de crecimiento beta y la interleuquina 10 son citoquinas antiinflamatorias, es decir, que van a hacer todo lo contrario. Son supresoras, son inhibidoras y con eso nosotros mantenemos el equilibrio que hemos mencionado en clases anteriores. Aquí tenemos los linfocitos T gamma delta, esa subpoblación de linfocitos cuyo TCR, en vez de tener una cadena alfa, tienes una cadena gamma, y en vez de tener una cadena beta, tiene una cadena delta. Entonces, este tipo de linfocitos gamma delta se encuentran principalmente a nivel de las mucosas. Es una minoría. Entonces, ellos se encuentran, mira, constituyen menos del 15% de los linfocitos circulantes. Papel de centinelas a nivel de la respuesta inmune local, abundantes a nivel de mucosas y epitelios, ¿ok? Abundantes a nivel de las mucosas y epitelios. Se conocen también como linfocitos intraepiteliales. Con ese nombre también ustedes lo pueden encontrar en la literatura. Miren esta tabla ya para terminar por el día de hoy. Miren esta tabla. Esta tabla está mostrando los diferentes tipos de linfocitos T CD4 positivos. Los diferentes tipos de linfocitos T CD4 positivos. Entonces aquí tenemos un linfocito TH1, un linfocito TH17, un linfocito TH2, un linfocito TH9, un linfocito TH22, un linfocito T helper folicular y un linfocito T regulador inducible. ¿Vio? Entonces mira la gran cantidad de linfocitos T ayudadores que hoy en día se conocen. Existe una gran cantidad y cada uno de ellos tiene propiedades diferentes. Entonces, por el día de hoy dejamos hasta aquí. El próximo lunes continuamos desde esta tabla hacia adelante para abarcar todas las células del sistema inmune. ¿Ok? Entonces, esta tabla la vamos a discutir de forma minuciosa porque esta tabla tiene mucha información y de esta tabla, lógicamente, van a salir preguntas para el parcial. Bueno, doctores, entonces nos vemos el día jueves. Que tengan un buen inicio de semana. Listo, profe, hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Bueno, profe, buenas tardes.